Vamos a continuar. Estamos ahora con el ingeniero CIP, Oscar Miranda Ospinal, director del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Exdirector, para aclarar, exdirector. Exdirector, muy buena la aclaración, ingeniero Miranda. Perito y especialista en liquidaciones de contratos de obras públicas. Eso es interesante, ¿ah? Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, gracias por... Bueno, hay mala praxis si los contratos se sobredimensionan con montos adicionales que finalmente encarecen la obra, las famosas adendas, ¿no, ingeniero Miranda? Cuéntenos cómo es eso, para que el público conozca un poco de estos temas que a veces salen a través de la prensa, pero no se conoce al interior. Bueno, yo tengo un diagnóstico del tema que yo creo que el nacimiento de todos los problemas, como podrá comprenderse, es el siguiente, ¿no? Desde mi punto de vista, es la elaboración del expediente técnico. Comenzando por la matriz, por el nacimiento, claro. Sí, la partida de nacimiento. Porque imagínese usted en los pueblitos muy alejados donde las autoridades, los alcaldes, los gobernadores no tienen el equipo calificado para hacer expedientes técnicos, ¿no? Entonces ese expediente técnico ya nace, ese proyecto ya nace, es como nace un deforme, un monstruo, ¿no es cierto? Un monstruito, por supuesto, digamos. Y el problema todavía es mayor si es que entendemos de que estos alcaldes de los distritos muy alejados no cuentan con dinero para elaborar los expedientes técnicos, no cuentan con dinero. Entonces hay una suerte de que ellos prácticamente se hipotecan a futuros contratistas, porque ¿quién le va a financiar? O sea, el Estado no se preocupa por el bebé, digamos, por el nacimiento del bebé, que es la elaboración del expediente técnico, ¿no? Es más, antes de la elaboración del expediente técnico, sabemos que tiene que pasar por el MEF para que le den viabilidad el famoso SNIP. El famoso SNIP que hoy ¿No estos días ha estado en el Congreso con la presentación del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía. Sin duda, no sabemos en qué va a caer el famoso SNIP, ¿no? Que dicho sea de paso, y creo que podría ser un buen aporte de la actual administración, ¿no? Que PPK, que dijo en su campaña, desaparecer el chao SNIP. El SNIP. Sí. Yo creo que pero también se necesita controles también, ¿no? Exacto. Para la calidad de las obras, ¿no? Entonces, yo creo que el nacimiento de esos proyectos, la calidad de esos proyectos, tiene que fijarse el MEF. El MEF es una suerte de, digamos, de que da la viabilidad, pero ellos nunca ven, no quieren ver el problema completo. O sea, ¿cómo nace esa viabilidad, ese SNIP? ¿Quién hace ese proyecto, ese perfil? ¿Y quién tiene que financiar? Entonces los alcaldes prácticamente los obligan a que se hipotequen a futuros contratistas. O sea, y extraños contratistas, ¿no? Con intereses también bajo la manga y lógico, con todo ello, ¿no? Entonces, y ahí hemos visto los resultados a lo largo de la gestión de gobierno anterior. Entonces prácticamente estamos forzando a estos alcaldes a que ya caigan en corrupción. Porque si ya, ¿qué dice la norma? La norma dice que tiene que ser transparente, una licitación pública con la mayor competitividad del caso, es decir, una convocatoria abierta, pero tú vas a las municipalidades más alejadas, no tienen un solo arquitecto, no está ni el alcalde para en Lima, en el MEF, en el Ministerio tocando las puertas al ministro de Economía y Finanzas, tocando las puertas, llamando a los congresistas para que les ayuden les hagan una entradita con el ministro de Economía. Sin duda, hemos visto casos deplorables de obras que han quedado inconclusas, ingeniero Miranda. Ahí hemos visto un puente, a través de un reportaje en la televisión, un puente que no tiene vías de comunicación, es decir, han puesto el puente y no tiene las vías, no sabe ni a dónde va el puente, es un puente a la nada. Claro, o sea, es decir,
ahí nace lo del famoso, ¿cómo le han dado viabilidad a ese proyecto? O sea, los funcionarios del MEF que le han dado viabilidad, ¿por qué le han dado sin los accesos? ¿Cómo le han dado viabilidad a ese proyecto? Claro, el presupuesto salió para hacer el puente, pero no para hacer la carretera, las pistas de comunicación, claro, que va a llegar a un pueblo y al otro pueblo, que va a ser la interconexión. Claro. Es decir, ¿dónde estuvo la falla ahí, ingeniero Miranda? Dicho sea de paso, yo soy huancaíno y ese tema en realidad es un puente central que une Huancayo con Chupaca, que ahora es provincia. Sí. Antes era un distrito de Huancayo, pero en realidad sería unir la columna vertebral a Huancayo con la provincia de Chupaca. Dicho sea de paso, ese puente es muy importante y ha sido construido por una entidad pública, casi pública, que está a cargo de la Marina, que es el CIMA. El CIMA, tengo entendido de que hace buenos controles de calidad. Entonces, yo creo que el problema más bien son los accesos y que las autoridades actuales no le han dado continuidad por esas broncas que hay entre ellos. Acuérdese de que haya estado antes el gobernador Cerrón. Así es. Sí, ahora está el gobernador Uchupaico. Ese es el otro mal endémico del Perú. Que él lo hizo, porque él lo hizo y ahora yo no lo hago. Hay sospechas. Lo critico, le digo que hay corrupción. Y no hay continuidad. Ajá. Eso creo que es un mal endémico del Perú, y que la obra que ha hecho el anterior alcalde no lo continuó, y que la carretera que ha hecho el anterior gobernador no le doy continuidad. Y ese es un mal no solo endémico, sino perverso, porque tenemos la plata botada. La obra puede estar al 40, 50, 60%. Entonces, ¿qué les cuesta culminar? ¿Qué les cuesta dar continuidad a esa? Debe ser una política de Estado. Sin duda. Ingeniero, ¿está faltando un control de parte de la Contraloría General de la República? En estos momentos el Contralor continuamente está viendo y poniéndole el ojo a diferentes obras, una de las tantas, digamos, pues, ¿no?, de la línea 2 del metro y tantas otras más. ¿Falta control? ¿Falta vigilancia? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, hay un tema también respecto a la Contraloría, que muchos jefes de los órganos de control institucional no son pagados directamente por la Contraloría, sino por la propia institución por que la hace propia la obra. Institución. Sí, sí. Entonces, acuérdese, por ejemplo, en este tema del Banco de Materiales, el jefe de control institucional tenía muchos departamentos que el Banco de Materiales había edificado y él se había comprado, ¿no? Acuérdese. Entonces, imagínese. Pero hablando del Banco de Materiales, también considero de que ha sido exagerada la posición de desaparecer una entidad que atendía precisamente a la gente de bajos recursos, ¿no? Entonces, la vivienda popular es un tema muy desatendido actualmente. Nadie piensa en la vivienda popular después de la desaparición del Banco de Materiales. Acuérdese que antes había ENACE, en la época de Belaúnde se hizo muchas edificaciones muy decentes que no solamente están en Lima, en todo el país. En todo el Perú. Hay unos barrios hechos por Belaúnde con una concepción moderna. Aquí tenemos al frente nomás las torres de San Borja, más abajo están las torres de Limatambo, ¿no? Limatambo, Mirones. Y si vamos mucho más atrás, a San Felipe, que es un ejemplo hasta ahora con grandes parques. O sea, hay, creo que el arquitecto por su misma formación de arquitecto dejó escuela, pero que tampoco los gobiernos siguientes no le han dado una continuidad. Por eso es importante una continuidad de políticas. O sea, un Estado moderno no debe ser que yo antes se llamaba INFES, ahora le llamo OINFE, ahora le llamo PRONIED. O sea, ese mal perverso de estar cambiando nombre y personas, ¿no? Yo creo que eso se debe terminar y dar. Ahora, hay mucha pérdida, ingeniero Miranda, con todo ello, con esta evasión calculada. Hay mucha pérdida económica que afecta a la economía del país. ¿Tiene una idea de cuánto es este monto que afecta a la economía del Perú? Bueno, hay toda una teoría de los estudiosos de la corrupción. Los estudiosos de la corrupción dicen pues que es un impuesto más
más grande y más perverso que el mismo IGB, ¿no es cierto? O sea, debe superar el 20, el 30% en cuanto a las sobrevaloraciones, como usted decía, esas adendas que no han sido bien estudiadas. Actualmente la norma, por ejemplo, dice que si el adicional supere el 15%, este adicional debe pasar por la Contraloría. O sea, la norma no dice que no puede haber adicionales de obra, por supuesto que puede haber, pero para el pago debería ser autorizado por la Contraloría. Eso es lo que dice la norma actual. Pero esas mega obras me da la impresión de que no pasan por la Contraloría, porque en todo caso ahí hay ingenieros muy capacitados que debieron haber determinado si hay sobrevaloraciones en esas obras, ¿no? Bueno, sin duda, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el mensaje de apertura de gestión de gobierno a sus ministros, le dijo, ¿no? No quiero corrupción. Rechacen uno de sus ocho mandamientos, creo que son, ¿no? Claro. Nada de corrupción a los ministros. Así que, bueno, esperemos, pues, que de alguna manera, y dónde se enquista la corrupción, cómo se esconde, cómo se solapa la corrupción, porque aquí está justamente la corrupción. Las famosas adendas, los agregados de costos y los sobrecostos que terminan costando la obra, pero una millonada y que afecta a la economía de nuestro país, de nuestro bolsillo. Creo que una buena manera de combatir la corrupción sería de que el Estado mismo se preocupe de la elaboración de los expedientes técnicos. Por ejemplo, ahora que va a haber las obras de saneamiento, de agua, etcétera, esto debería ser hecho incluso con aporte de las universidades públicas. Por ejemplo, la UNI tiene una facultad de ingeniería ambiental, de ingeniería sanitaria. Ellos podrían estar elaborando los famosos perfiles, etcétera, ayudando a las municipalidades más alejadas. Y por supuesto, con la presencia de los colegios profesionales, específicamente el colegio profesional más importante, que es el Colegio de Ingenieros del Perú, claro, que está en todo el Perú, con todos sus consejos departamentales. Y ahí está el mejor control, el mejor filtro para que la corrupción no pase. Yo creo que sí, actualmente dirigido, usted sabe, por uno de los ingenieros eminentes, que es el doctor Jorge Alba Hurtado, ¿no? El doctor Javier Arrieta. En el Consejo Departamental de Lima. Creo que debería, digamos, también evaluar y certificar a los ingenieros que están capacitados para la elaboración de expedientes técnicos, para la supervisión de obras. Creo que ese es el siguiente paso que invocamos al doctor Jorge Alba Hurtado, que tiene que implementar. Entonces, de ese modo uniformizaríamos los expedientes técnicos, porque a una buena elaboración del expediente técnico, esa obra, esa ejecución de obra, tiene muchas probabilidades de terminar con éxito. En cambio, cuando no se tiene, muchos gobiernos regionales y muchas municipalidades inician sus obras sin tener el expediente técnico que exige la norma. La norma del reglamento de contratación del Estado exige que tengan que tener su expediente técnico completo, todavía lo dice la norma. Es decir, es como irse al mercado para hacer compras para la casa y no tener una lista de qué es lo que uno va a comprar y cuánto le va a costar para llevar el dinero necesario para ello, ¿no? Es algo parecido. Exacto, uno tiene que estar consultando sin los planos completos. Sí, nos están llamando, Mario, si nos permite una llamadita, por favor, tenemos una llamada, una última llamada, por favor, aló, muy buenos días, palabra de ingeniero. Sí, estoy escuchando atentamente la entrevista del ingeniero y quería saber si era posible que me pudiera orientar, porque tengo un problema con la municipalidad de Barranco, siendo acá en la misma ciudad. Hay un problema con un edificio que están haciendo de 7 pisos en una zona de 3, solamente todas las viviendas son de 3 pisos. En Barranco, ¿no? El distrito de Barranco. Sí, y quería saber cómo ubicarlo, dónde ubicarlo, para poder hacerle llegar documentación de los vecinos, que estamos bastante mortificados por esta construcción. Bueno, ingeniero Miranda, una vecina del distrito de Barranco está preocupada porque en una zona que está habilitada para 3 pisos, le están haciendo un edificio de 7 y que está prohibido, y sin embargo
señora, está todavía en la línea, ¿no? ¿Quién ha ordenado, quién dio el permiso? Obvio, creo que la municipalidad de Barranco, ¿no? Bueno, nos cortó, pero ahí va la pregunta, ¿no? Los municipios gozan de relativa autonomía para hacer cada año, cada cierto tiempo, sus parámetros. O sea, hay distritos, por ejemplo, como el de Magdalena, donde hemos visto pues últimamente edificaciones muy altas y que los vecinos también se paran quejando. O sea, hay un cierto sector que se quiere pasar a Magdalena porque los de la municipalidad de San Isidro no les deja permitir construcciones tan altas. Claro. En cambio, Magdalena sí les permite. Entonces, tiene que haber una uniformidad. Los alcaldes provinciales, en este caso el alcalde Castañeda, tendría que uniformizar, tendría que haber un comité permanente evaluando a todos los distritos estos certificados de parámetros. O sea, cuál es la altura máxima y por qué razón, porque no solamente es cuestión de construir más alto, sino tenemos que ver la capacidad del desagüe, el agua. Todos los servicios. Ingeniero Oscar Miranda, director del Centro de Peritaje. Exdirector. Exdirector, de la segunda vez que me corrige. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero y indudablemente que lo que usted nos ha dicho son temas fundamentales, muy interesantes, para el control de las obras y evitarle cortarle los pies a la corrupción, ¿no? Que tiene 7 vidas, ¿qué 7 vidas? 1000 vidas. Está pendiente siempre dónde hacer de las suyas. Gracias, ingeniero Miranda. Muchas gracias, solo para felicitarlo a usted y al Colegio de Ingenieros, que ahora consideramos que estamos en unas buenas manos del doctor Jorge Alba Hurtado, que esperamos que su gestión sea un éxito. Sabemos de toda la tarea inmensa que tiene por uniformizar, certificar a los ingenieros, a los nuevos ingenieros, que elaboren buenos expedientes técnicos, y con eso creo que tenemos muchas probabilidades de culminar con éxito las obras públicas. ¿Dónde lo ubican, ingeniero? Lo que dijo la oyente, en el Consejo Departamental, ¿no? ¿En el centro de peritaje? En el centro, soy miembro del Centro de Peritaje y también soy árbitro en el Colegio de Ingenieros del Perú. Árbitro, no el del fútbol, ¿no? Sino árbitro para ver las obras, calidad de obras, por cierto, ¿no? Y en caso que se den discusiones por algunas propiedades, calificación de costos, todo ello es un arbitraje, por cierto, ¿no? Claro, en los puntos controvertidos que tienen las obras públicas, o sea, muchas de las obras públicas tienen problemas de ampliaciones de plazo, ¿no? De adicionales. Entonces debe haber, así como hay un comité permanente sismo resistente donde hay miembros del Colegio de Ingenieros, miembros de las universidades, de esa misma forma también debería haber, para la elaboración de la norma de contrataciones de obras del Estado, debería haber representantes de CAPECO, representantes de las universidades, representantes de las instituciones que están involucradas en la construcción, ¿no? Bien. Gracias, ingeniero Oscar Miranda. Bueno, ya los oyentes ya lo saben entonces, comunicarse con el Centro de Peritaje si usted tiene problemas, a veces entre familias, ¿no? No sabe qué costo tiene el edificio que le dejó papá, mamá, y cuál es la herencia y cómo poder dividirse, hay conflictos. Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, el señor decano Javier Arrieta Freire, por supuesto, siempre alentando estas normas buenas y justas.